La imagen de Aileen empuñando el bajo con la misma soltura con la que otros niños de su edad tomarían un juguete continúa asombrando a quienes la han observado en un escenario. Su trayecto en los Luceros de Riverde dio inicio cuando contaba apenas con 6 años. Un dato que resulta difícil de procesar al verla ahora con la seguridad y el temple artístico que proyecta. En 2019, su presencia ya era imposible de pasar por alto cuando, junto a sus hermanos, participó en la celebración Freedom, Texas, en Houston, un encuentro que transformó la forma en que el público percibía al joven trío. La respuesta del público fue más allá de los aplausos. Se trató de una confirmación silenciosa de que había algo fuera de lo común en aquella niña que ejecutaba las notas graves con una exactitud inusual y cantaba con una suavidad que contrastaba con la potencia del instrumento. En 2020, con solo unos meses adicionales de trayectoria, su intervención en presentaciones locales y regionales consolidó la idea de que no era únicamente un acompañamiento para sus hermanos, sino un pilar esencial en la identidad sonora del conjunto. Sus actuaciones comenzaron a circular en redes, donde las tomas de cerca dejaban ver más que destreza, revelaban una complicidad singular entre Aileen y sus hermanos. Un diálogo sin palabras que, en medio de cada pieza, parecía ser el verdadero corazón del grupo. Entre cuerdas y gestos cómplices, algo iba tomando forma, un detalle casi invisible para el espectador casual, pero evidente para quienes seguían de cerca su evolución. Esa sincronía en el escenario guardaba tras de sí un trasfondo más profundo. El arranque de 2025 trajo la primera actuación del año, un regreso que encendió la emoción de su cada vez mayor comunidad de admiradores. No fue una simple presentación, sino la constatación de que, después de años de trabajo sostenido, la química de la banda permanecía intacta y la figura de Aileen adquiría mayor relevancia. Con cada tema, reafirmaba que su presencia en los Luceros de Riverde no era fruto del azar. Aileen había pasado de ser la niña que tocaba el bajo a convertirse en el pulso que marcaba el ritmo de los Luceros de Riverde. Su progreso no se debía a la suerte. Cada actuación representaba un paso más en un proceso de perfeccionamiento silencioso, cultivado lejos de las cámaras. Desde los ensayos caseros hasta las pruebas de sonido antes de cada show, su constancia fue moldeando la personalidad musical de la agrupación. Ricardo y Jackseni podían confiar plenamente en que, sin importar la magnitud del evento, Aileen mantendría el compás con firmeza y añadiría ese matiz melódico que daba a sus interpretaciones una huella única. El recuerdo del Freedom Texas seguía presente, pero para Aileen no bastaba. Con cada nueva invitación a festivales y encuentros comunitarios, buscaba afinar su técnica, regular la presión sobre las cuerdas, dominar el instante exacto de cada entrada y, sobre todo, entonar con un color de voz que acariciara a los oyentes. En sus presentaciones, la voz no competía con el bajo, se integraba con él, y esa armonía comenzó a captar la atención de músicos experimentados que encontraban en ella una rara combinación de virtuosismo y sensibilidad. Las redes sociales se transformaron en una vitrina directa para evidenciar su crecimiento artístico. En TikTok aparecían vídeos breves y en Instagram pequeños fragmentos que mostraban instantes de ensayo, carcajadas entre hermanos y, sobre todo, presentaciones que se hacían virales no por un montaje sofisticado, sino por la sinceridad de lo que transmitían. Entre los mensajes de admiradores que encontraban un reflejo personal en las letras y las opiniones de músicos que reconocían su talento, la joven intérprete de bajo y voz comenzaba a dejar su marca en la cultura popular del norteño juvenil. En medio de ese avance, emergía un aspecto que despertaba la curiosidad, la coordinación exacta que mantenía con sus hermanos sobre el escenario. No se trataba de simple trabajo conjunto, había algo más profundo, una clase de lenguaje silencioso que les permitía anticipar cada gesto, cada variación en el compás, cada pausa necesaria para intensificar la ejecución. Algunos empezaron a llamarlo el hilo invisible del grupo, un concepto que, aunque parecía poético, ocultaba una historia desconocida para la mayoría y que hasta entonces ninguno de los tres había querido revelar en público. Con el paso de los meses, las conjeturas sobre ese vínculo oculto entre Aileen y sus hermanos se multiplicaban entre los fanáticos y gente del medio. La explicación llegó de forma casi inadvertida, no en una entrevista oficial ni en un comunicado, sino durante una charla distendida con un reducido grupo de seguidores tras una actuación. Entre bromas y recuerdos, Jackseni dejó escapar una frase que captó la atención de todos. Aileen sabe que debemos honrar la promesa que hicimos antes de subirnos por primera vez a un escenario grande. No agregó nada más, pero esas palabras encendieron la intriga. Con el tiempo, el enigma empezó a despejarse. Aquella promesa había nacido en los días previos a su debut en el Freedom, Texas. Por entonces,
no eran más que 3 hermanos entusiastas con incontables horas de ensayo, pero sin certeza de si podrían conectar con un público tan numeroso. Antes de salir al escenario, en un rincón del backstage, sellaron un pacto. Pasara lo que pasara, jamás dejarían de tocar juntos y Aileen se encargaría de sostener con firmeza la base musical de la agrupación, sin importar las dificultades o los cambios que llegaran. Ese juramento se mantuvo incluso en las etapas más exigentes, como los ensayos maratónicos, los viajes interminables o las presentaciones en condiciones adversas. Para Aileen, ese compromiso fue más que un gesto fraternal. Se transformó en un motor personal para perfeccionar su técnica, adaptarse a cualquier espacio y cuidar cada matiz de su interpretación. El bajo, en sus manos, dejó de ser solo un instrumento para convertirse en el latido rítmico de los luceros de Río Verde. El público no siempre conocía la historia que sustentaba esa entrega, pero sí la percibía. Cada acorde lleno de energía, cada coro cantado con suavidad, cada cruce de miradas entre hermanos transmitía algo que iba más allá de lo meramente musical. El efecto de esta verdad no solo reforzó el vínculo del grupo con sus seguidores, sino que también modificó la forma en que otros artistas y promotores veían a la banda. Ya no se les percibía únicamente como un fenómeno juvenil, sino como un ejemplo de lealtad y unidad creativa, una familia que había hecho de una promesa privada el fundamento de su carrera. Sin embargo, mientras esta historia comenzaba a difundirse, en Aileen se notaba una inquietud distinta, como si estuviera preparando algo más allá de los escenarios habituales, un proyecto que ni sus admiradores más atentos podían descifrar. Esa agitación no pasó inadvertida para quienes la conocían bien. Entre shows y viajes, empezó a apartar momentos para trabajar sola, al margen de los ensayos con sus hermanos. No era un gesto de alejamiento, sino la preparación callada de algo relevante. En sus redes, aparecían indicios sutiles, breves pasajes de melodías inéditas en el bajo, letras manuscritas sobre papeles arrugados y miradas sugerentes a la cámara sin ninguna explicación. Los fans comenzaron a especular si se trataba de una colaboración, un cambio de estilo o incluso un proyecto personal. Lo cierto es que Aileen continuaba ejerciendo su papel esencial en los luceros de Río Verde, aunque había una energía diferente en sus presentaciones. En algunos conciertos dejaba entrever nuevos arreglos, variaciones en las líneas del bajo y modulaciones que parecían insinuar una faceta más experimental, algo que escapaba al repertorio tradicional del grupo. Los aplausos y las reacciones posteriores demostraban que el público lo percibía, aunque nadie lograba precisar qué estaba gestando. En una actuación reciente, justo antes de despedirse del público, Aileen se acercó al micrófono y, con una sonrisa contenida, declaró: "Pronto les voy a mostrar algo que he guardado por mucho tiempo". No dio más detalles. La frase quedó suspendida en el aire y sus hermanos, en lugar de disipar el misterio, se limitaron a sonreír con un gesto que dejaba claro que sabían más de lo que revelaban. Con el telón cayendo lentamente y los últimos acordes aún flotando en el aire, Aileen miró al público con esa mezcla de gratitud y complicidad que solo ella sabía transmitir. No necesitó un discurso extenso, bastó un gesto, una leve inclinación de cabeza y la promesa silenciosa de que aquello no era un adiós, sino un hasta pronto. Los hermanos, a su lado, intercambiaron una mirada que confirmaba que algo importante se estaba gestando tras bambalinas. Mientras las luces se apagaban, la sensación en el ambiente era clara: lo que vendría después podría cambiar para siempre la historia de los luceros de Río Verde.